Leónidas. Más allá de las Termópilas, Leónidas, también conocido como Leónidas el Valiente, fue conocido por liderar valientemente una pequeña fuerza de griegos, incluidos los famosos 300 espartanos, junto con unos pocos cientos de tespianos y tebanos contra el ejército persa de Jerjes. Fue un rey de Esparta que vivió en el siglo V a.C. Nació en el año 540 a.C. en Esparta, una ciudad-estado en la antigua Grecia. Hijo del rey Anaxandridas II, era parte de la diarquía espartana siendo del ala de los agíadas, en tanto que la otra rama que compartía el poder formaba parte de los euripontas. Leónidas era el cuarto hijo del rey Anaxandridas II, y por esta razón, no se esperaba que fuese heredero al trono como sucedió finalmente. La llegada al trono de Leónidas sucedió luego de la muerte de su medio hermano Cleómenes I, quien había perecido por un posible suicidio sin dejar un hijo varón que lo sucediera. Su otro hermano y quien debía tomar la sucesión del trono, Dorieo, murió poco tiempo después de la muerte de Cleómenes, luchando contra los cartagineses en Sicilia, también sin dejar un descendiente varón. Al producirse estos hechos, Leónidas fue el rey agíada de Esparta. Este hecho se produjo probablemente entre los años 485 o 488 a.C. Leónidas se casó con una hija de su medio hermano Cleómenes, llamada Gorgó, con quien tuvo un hijo varón llamado Plistarco. El nacimiento de un niño espartano comenzaba con el examen de los ancianos llamados gerontes. Estos eran los que se encargaban de determinar si el niño sería fuerte y apto para la guerra, o si por el contrario, debía perecer para evitar dar crecimiento a alguien que no serviría para la batalla. A los 7 años comenzaba su proceso de educación marcial. Estaban a cargo del estado de Esparta y su educación corría por cuenta de un maestro de 19 años de edad, donde les enseñaban el manejo de las armas, gimnasia, leer y escribir, entre otras cosas. Su cabello tenía que estar corto y solo se les permitía llevarlos largo, a la manera de los militares espartanos, cuando cumplían 15 años. Se buscaba que los jóvenes que serían futuros guerreros, no tuviesen sentimientos individualistas, sino que aprendieran a estar unidos para que al momento del combate, toda esta unión entre ellos, se reflejara en una gran ferocidad que ayudaba a ganar batallas. Los jóvenes estaban bajo la tutela del estado de Esparta hasta los 20 años de edad, cuando formaban parte de los cuerpos militares espartanos. A pesar de que Leónidas haya tenido como padre al rey de Esparta, no estaba exento de esta educación militar. Por el contrario, ser excluido de esta educación y todos sus pesares era visto como una muestra de desprecio social que traería graves consecuencias a quien la sufriere, ya que, al estar sometidos a la misma educación, este vínculo hacía que todos los espartanos se sintieran iguales, como lo atestigua el título Moión, al que se optaba a los 30 años. Desde joven, Leónidas fue entrenado en las artes de la guerra y se convirtió en un destacado soldado y líder militar. Leónidas, el legendario rey de Esparta, participó en varias campañas militares a lo largo de su vida, destacándose por su valentía y habilidad como comandante. Algunas de las campañas más conocidas en las que Leónidas estuvo involucrado incluyen: 1. Campañas contra los persas. Leónidas participó en las campañas militares contra el imperio persa durante las guerras médicas, incluida la famosa batalla de las Termópilas. 2. Campañas en Tesalia. Antes de la batalla de las Termópilas, Leónidas lideró campañas militares en Tesalia, donde demostró su habilidad como estratega y comandante. 3. Campañas en Arcadia. Leónidas también estuvo involucrado en campañas militares en Arcadia, una región del Peloponeso, donde participó en conflictos regionales y demostró su destreza militar. Jerjes invadió Grecia como una continuación del plan original de Darío I el Grande. Comenzó de la misma manera que su predecesor. Envió heraldos a las ciudades griegas, pero se saltó Atenas y Esparta debido a sus respuestas anteriores. Muchas ciudades-estado griegas se unieron a Jerjes o permanecieron neutrales, mientras que Atenas y Esparta lideraron la resistencia con otras ciudades-estado como apoyo. Antes de invadir, Jerjes envió un mensajero a Leónidas para solicitar a los griegos su rendición y soltar sus armas.
La respuesta lacónica del rey espartano fue: Molón ave, que significa ven y tómalas. Leónidas, como preparativo de la batalla, se dirigió al oráculo de Delfos para conocer el destino en la guerra. Pero, no obstante, el oráculo lanzó una sentencia tenebrosa al futuro de Leónidas. En un estilo de rima que acostumbraban a utilizar estos oráculos, este le indicó que si bien Grecia se salvaría, moriría un rey descendiente de la Heráclida. Leónidas conocería así su destino, moriría en batalla. Cuando se desarrolló la invasión persa al territorio griego, las Termópilas eran un paso obligatorio para poder entrar. Sin embargo, la dificultad de este paraje hacía que los griegos tuviesen una amplia ventaja en la batalla, ya que se trataba de un acantilado con 200 metros de altura y solo 30 metros de ancho. Cuando se produjo la batalla de las Termópilas, los espartanos conmemoraban una de sus fiestas tradicionales más importantes y por esta razón, sus guerreros no debían combatir sino asistir a las fiestas. Sin embargo, Leónidas hizo caso omiso a la tradición y se dirigió a las Termópilas para hacer frente al enemigo. El rey espartano Leónidas comandó una fuerza de alrededor de 7.000 soldados griegos, que incluían a sus famosos 300 espartanos, que fueron un grupo de élite hacia las Termópilas. Allí se apostó el pequeño ejército comandado por Leónidas. La estrategia desconocida. Pese a ser inferiores, aprovecharon el espacio reducido para impedir el avance de Jerjes. Jerjes no creía que los griegos quisieran hacerle frente y esperó 3 días, confiando en que huirían en cualquier momento. Al cuarto día liberó su cólera y lanzó contra ellos sus tropas de medos y cicios. Se dieron órdenes para que los griegos fuesen capturados vivos. Los persas atacaron con decisión, fiados en su superioridad numérica. Sin embargo, pese a que sus caídos eran reemplazados inmediatamente por hombres de refresco, los guerreros comandados por Leónidas no parecían menguar en la misma proporción y cerraban con su falange el fondo del desfiladero. El combate se prolongó durante toda la jornada y al final de la misma los griegos seguían en pie. Había concluido el primer día de la batalla, entonces Jerjes decide usar su mejor recurso, su as bajo la manga. Nos referimos a los 10.000 inmortales. Esta distinguida unidad lo conformaban los soldados de élite persas, los cuales recibían ese nombre, ya que, al caer uno era inmediatamente reemplazado por otro, por ello, su cifra nunca descendía. Sin embargo, la confianza de los griegos era ya excesiva y Leónidas dijo: el rey persa tiene muchos hombres, pero ninguno es soldado. El ejército de Leónidas y los inmortales combatieron por espacio de 3 días más. Contando el momento final. Resulta que un traidor, llamado Efialtes, cuyo nombre quiere decir pesadilla, mostró a los persas el famoso paso por el cual podrían cercar a los defensores. No pasó mucho tiempo antes de que los griegos se percataran de lo que habían descubierto sus enemigos. Entonces Leónidas convocó a sus guerreros y también a los demás hermanos griegos que peleaban con él y manifestó su posición de que en Esparta no existía espacio para un retiro. Retroceder en su ciudad era una traición, y los sobrevivientes de sus 300 iniciales decidieron morir allí fieles a la convicción para la que habían entrenado y vivido. La mayoría de griegos se retiraron y además de los espartanos, se quedaron alrededor de 2.000 aliados más. Se dice que solo un soldado espartano se marchó junto con el resto de griegos en retirada, tanto para pedir ayuda, si es que ésta llegaba a tiempo, y también para que no se olvide la gesta de Leónidas y los suyos. La última orden de Leónidas a sus soldados fue: ¡Espartanos! ¡Prepárense para la gloria! En la batalla final, Leónidas y sus hombres se enfrentaron valientemente al ejército persa. Aunque fueron superados en número, lograron causar bajas significativas al enemigo. Finalmente, Leónidas fue herido mortalmente y cayó en combate. Su sacrificio y el heroísmo de los 300 espartanos inspiraron a los griegos a seguir luchando contra los persas. El hijo de Leónidas, Aristarco, se convirtió en rey a la muerte de su padre, pero, debido a su joven edad, Pausanias actuó como regente. Los griegos, dentro de un año, lograron venganza por las Termópilas con victorias en Salamina y Platea. La última incluso dirigida por Pausanias, sobrino de Leónidas.
La invasión de Jerjes fue, enfáticamente, rechazada y aquellos que cayeron en las Termópilas no fueron olvidados. Un monumento fue erigido en el sitio con las palabras del epitafio de Simónides. Ve y avisa a los espartanos que aquí yacemos, en obediencia a sus leyes. Un león de piedra fue también ubicado en memoria de Leónidas y sus hombres. 40 años después de la batalla, los restos del rey fueron exhumados y regresados a Esparta, donde se le dieron propia sepultura, y un santuario de héroe fue erigido en su honor. La vida de Leónidas es recordada como un ejemplo de valentía y sacrificio en la defensa de la libertad. Su liderazgo y su muerte heroica en las Termópilas se convirtieron en una leyenda y su legado perdura hasta el día de hoy.